Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar la anatomía y fisiología de los aparatos reproductivos. Primero comencemos recordando el concepto de reproducción, el cual es un proceso biológico característico de los seres vivos. La principal finalidad de la reproducción es la herencia de caracteres y perpetuar la especie. Hablando de reproducción sexual, vamos a utilizar gametos y se puede llevar a cabo tanto interna como externamente, esto hablando de la fecundación, el cual es la unión de los gametos. En humanos tenemos dos aparatos reproductores, masculino y femenino. Vamos a revisar primero el aparato masculino. Este aparato va a estar conformado por un escroto, el cual es una bolsa de tejido que se encarga de mantener a buena temperatura a los testículos. También vamos a tener un pene, el cual está conformado por cuerpos cavernosos que se llenan de sangre para provocar la erección. Los testículos son los encargados de la producción de espermatozoides y de hormonas. Los conductos deferentes son dos tubos que van desde los testículos hasta la uretra, a la altura de la próstata. La próstata es un órgano que va a secretar jugos junto con las vesículas seminales, y estos fluidos, junto con los espermatozoides, van a formar el semen. También tenemos la uretra, el cual es el tubo que va desde la vejiga hasta el exterior, y a través de este es por donde pasa tanto el semen como la orina. El epidídimo es un tejido que recubre el testículo y en él se almacenan y se terminan de madurar los espermatozoides. Y por último tendríamos a la vejiga. Ahora una descripción un poco más detallada de los órganos. El escroto es la bolsa que cubre los testículos, está formada por piel y, como les mencionaba, los mantiene a una temperatura deseable. El pene es el órgano sexual del hombre, sirve para el coito, desechar la orina y eyacular. Los testículos producen testosterona y espermatozoides. Los canales o tubos deferentes son dos tubos musculares que conectan el epidídimo con los conductos eyaculatorios. La próstata es un órgano que está en la salida de la vejiga urinaria y produce algunos líquidos, como ya les mencionaba, al igual que las vesículas seminales, que se encargan de fabricar el líquido seminal. La uretra es el conducto de expulsión de la orina que previamente se almacena en la vejiga, y el epidídimo es un tubo estrecho y alargado que conecta a cada uno de los testículos. Ahora veamos el aparato reproductor femenino. Este consta de una vagina, la cual es una cavidad musculosa y súper flexible, que va desde el orificio vaginal hasta el cérvix. Quiero hacer la aclaración de que la vagina es diferente a la vulva. La vagina es la cavidad, la vulva va a estar conformado por la abertura vaginal, los labios mayores y los labios menores, es decir, la vulva es lo que se puede observar por afuera y la vagina la cavidad. Una vez pasamos la vagina nos encontraríamos con el útero, el cual es una cavidad todavía más estrecha pero igualmente flexible, en donde se va a gestar el bebé en caso de que haya alguno. Entre el útero y la vagina tenemos el cérvix o cuello cervicouterino, que es una especie de esfínter que va a dividir estas dos cavidades. Si continuamos por el útero encontraremos las trompas de falopio, las cuales conectan el útero con los ovarios. El ovario son las glándulas y van a producir hormonas. Y también tendríamos otros órganos que están señalados aquí. La vejiga con la uretra, que es mucho más corta en las mujeres que en los hombres, y el meato urinario, que es el orificio por donde se desecha la orina. Esta sería otra vista del aparato reproductor femenino, una vista frontal. De igual manera tendríamos la vagina, el cuello uterino o cérvix, el útero que está recubierto por un tejido de manera interna llamado endometrio, el cual se desprende durante la menstruación, y el miometrio, que serían los músculos del útero. Luego tendríamos las dos trompas de falopio y los dos ovarios. Ahora, la descripción de los órganos. La vagina es un tubo muscular elástico que hace que se comunique el útero con el exterior, y mediante él es que se lleva a cabo el coito junto con el pene. El útero es un órgano musculoso y hueco que está en la parte inferior del vientre, como les mencionaba, está recubierto del endometrio, el cual se desprende durante la menstruación, y también el útero sirve como receptáculo para el óvulo fecundado. Las trompas de falopio conectan el útero con los ovarios, es aquí donde se produce la fecundación en las trompas de falopio, y por último los ovarios, serían como del tamaño de almendras y están en la zona del pelvis, uno a cada lado del útero. Estos ovarios se encargan de la producción de hormonas y de óvulos en promedio más o menos cada 28 días. Ahora veamos los métodos anticonceptivos. Existen de distintos tipos, naturales, mecánicos o físicos, también llamados de barrera, químicos y hormonales o quirúrgicos.
Los métodos naturales serían como el ritmo, el moco cervical, la temperatura basal, la lactancia y el coitus interruptus o coito interrumpido. Estos últimos dos, la lactancia y el coito interrumpido, son independientes, pero los primeros tres pueden tomarse juntos. Entonces los primeros tres los vamos a dejar un momento de lado y hablaremos de la lactancia primero. Entonces la lactancia se utiliza como método natural ya que durante esta fase que es posterior al alumbramiento y al embarazo hay una amenorrea, que quiere decir que no hay ovulación y por lo tanto no hay periodo. Entonces si no hay ovulación, no hay óvulo y no se puede quedar embarazada. Y el coito interrumpido consiste en eyacular afuera de la vagina antes de que se vaya a producir esto durante el acto sexual. Ahora, el ritmo consta de seguir un ciclo que inicia con el primer día de sangrado y es previo a la ovulación, ¿vale? El moco cervical consta de revisar qué tipo de moco se tiene durante las fases del ciclo y con base en eso saber si se está ovulando o no. Y la temperatura basal consta en medir la temperatura justo al momento de levantarse. El uso de estos tres métodos se conoce como método sintotérmico. Para poder seguir la temperatura basal hay que hacer una tabla de temperatura como la que se observa, en donde podemos identificar los días 1 y el último del ciclo, ya sean 28 o 27, etcétera, etcétera, dependiendo del ciclo que se lleve, y se van a ir registrando las temperaturas. Estas deben de variar muy poco, pero el día de la ovulación se va a presentar una elevación bastante considerable, ¿sale? Entonces consideraríamos este como el día de la ovulación. Luego el moco cervical también tendría que irse revisando día con día, en donde una fase seca nos indica que es un periodo no fértil, una fase pegajosa también, y una fase cremosa del moco cervical sería también no fértil, aunque se estaría acercando. La fase fértil sería cuando este moco cervical puede ser claro y resbaladizo. Y por último el ritmo que ya les mencionaba, que es medir el día 1 como el primer día de sangrado y el último día del ciclo, ya sea el 28, el 30, etcétera, como el último día antes del sangrado. Entonces a partir de aquí se especula y se toma como la mitad del ciclo como el periodo fértil o el día de ovulación. Entonces siguiendo estos tres métodos, la temperatura, el moco y el ritmo, podemos llegar a ser un poquito más exactos en los días en los que sí se puede tener relaciones sexuales sin protección, sin miedo a que se quede embarazada. Luego tenemos los métodos mecánicos, los espermicidas, el diafragma, el dispositivo intrauterino y el condón. Los espermicidas vienen usualmente en forma de gel o en espumas y lo que hacen es generar una barrera evitando que los espermatozoides puedan pasar hacia las trompas de falopio o hacia el útero. El diafragma es una copita de látex y que se llena con una jalea anticonceptiva. Esta se introduce en la vagina y se hace que se rodee el cuello uterino de esta manera para así evitar también el paso de espermatozoides. El dispositivo intrauterino o DIU se coloca dentro del útero, ¿ok? Este se coloca aquí también para evitar el paso de espermatozoides y algunos tienen cierta función hormonal que además de evitar el paso los deshacen también. Luego tenemos el condón masculino y el condón femenino. Ambos son métodos de barrera porque evitan el paso de espermatozoides. Ahora los químicos u hormonales, tenemos tabletas, pastillas o cápsulas que se deben de tomar diario durante todo el ciclo menstrual. Y las inyecciones que constan de hormonas, ¿sale? Entonces todos estos se llaman químicos hormonales porque van a tener hormonas, tanto las inyecciones como las cápsulas, las tabletas, etc. El implante subcutáneo, nos va a generar también niveles de hormonas para así evitar la ovulación. Igual con el parche transdérmico, la pastilla de emergencia o la pastilla del día siguiente también es un método anticonceptivo químico u hormonal, ya que esta nos va a liberar muchísimas hormonas para evitar la maduración del óvulo fecundado en el caso de que se haya fecundado, ¿ok? Entonces, la pastilla de emergencia no deben de tomársela a la ligera porque literalmente es una bomba de hormonas que va a alterar y puede alterar tanto el ciclo como hacerlo irregular o hacerlo regular por un tiempo o también evitar el ciclo o retrasarlo o adelantarlo, dependiendo. Entonces esta sí solo es de emergencia, no es nada más así de porque sí y de juego.
Y por último, el anillo vaginal. Este se va a colocar, no tiene una barrera, es parecido al condón femenino, pero no tiene una barrera. Lo único que va a hacer es también secretar hormonas y químicos que van a evitar la ovulación. Este se introduce en la vagina, casi llegando hasta el cérvix, o si se puede, pues llegando hasta el cérvix. Y por último, los métodos quirúrgicos. La salpingoclasia, que es el corte o las ligaduras de las trompas de falopio, como podemos observar aquí. Y la vasectomía, que sería el corte de los conductos deferentes. Entonces, por ejemplo, en la salpingoclasia, aunque sigue habiendo ovulación, o podría haber siguiendo ovulación y va a haber periodo, o sea, va a haber sangrado, ya no hay óvulo. Entonces no se corre riesgo de embarazo. Y la vasectomía, aunque siga habiendo eyaculación, ya no, la eyaculación o el semen ya sale sin espermatozoides porque los conductos están aquí cortados. Entonces tampoco habría un riesgo de embarazo. Y bueno, hasta aquí dejaríamos este tema. Muchas gracias por su atención, chicos. Les dejo los siguientes temas, que serán la evolución y la clasificación de los seres vivos. Como siempre me despido y les deseo suerte. Hasta luego.